Adultos a principios de los 90, ¿cómo fueron realmente esos años? Todos pensaron que el mundo se iba a acabar. Además, fue fácil conseguir un apartamento en Seattle. Tenía un gran estudio con vistas a Broadway en Capitol Hill por $300. Cambiaba de apartamento y de trabajo cuando me apetecía. Había carteles de búsqueda de ayuda colocados por todas partes. Encontrar un apartamento en Seattle se ha vuelto bastante complicado. Es casi un milagro que mi pareja y yo hayamos conseguido un lugar en la ciudad por menos de $1,500, a pesar de ser originarios del área. Sí, todavía hay algunos de nosotros. La demanda es alta y las opciones son limitadas, lo que hace que la búsqueda de vivienda sea un desafío constante. Yo tenía 18 años en 1990, así que supongo que apenas cuento. Para mí, fue prácticamente el mejor momento de mi vida. Era joven, estaba haciendo basura informática en el mejor momento de mi vida para hacer basura informática. Salté directamente a la fuerza laboral después de la escuela secundaria. Haciendo C y luego Java, iba a ser parte de una startup ridícula y terminaría siendo multimillonario cuando tuviera 28 años. No funcionó, por supuesto, pero aún así fue un buen momento. Me divertí mucho, trabajé con mucha gente genial y nunca tuve que preocuparme por nada. Todo iba a seguir mejorando cada vez más. Todo parecía encaminado a mejorar cada vez más. Entonces, ¿no mejoró en absoluto? ¿Dónde te encuentras en este momento? Yo tenía 29 años en 1990 y en ese momento ya era un adulto de pleno derecho. Para mí, esa década estuvo marcada por posibilidades financieras inimaginables. El sector inmobiliario experimentó un auge. El mercado de valores experimentó un auge. El mercado laboral floreció. Las mujeres tenían mucha mayor capacidad para progresar en el mercado laboral. Cualquier idiota podría iniciar una empresa de tecnología y ganar muchísimo dinero. Si bien todos sabíamos que no duraría para siempre, estábamos bastante seguros de que iba a ser la mejor década de nuestras vidas. En resumen, fue asombroso. El transcurso de esa década representó oportunidades financieras inesperadas. El sector inmobiliario experimentó un gran auge. La bolsa tuvo un desempeño notable. El mercado laboral floreció. Es un hecho que, en esos años, se pensaba que el futuro económico sería brillante. Se realizaron proyecciones optimistas que sugerían una jubilación sin preocupaciones a una edad temprana. Sin embargo, la realidad actual es que es necesario seguir trabajando mucho más allá de lo planificado. Bastante bien en realidad. Bebida muy barata en el Reino Unido. La moda, menos dicho, pronto se repara. 93 a 97 fue un poco borroso para mí. Por extraño que parezca, desde la llegada de Facebook, he podido reconstruir parte de este periodo a través de fotografías agregadas. La música fue fantástica. Todos saluden al Britpop. Parece que esos años fueron algo caótico pero divertido. Es curioso cómo las fotos pueden traerte recuerdos de momentos oscuros. La música británica de esa época fue realmente notable, aunque el estilo de moda no era el mejor. A veces, solo necesitas una buena banda sonora para recordar lo bueno que fue todo. Es interesante ver cómo las redes sociales han cambiado eso. Yo tenía 20 años en 1990. En primer lugar, hay que mirar los años 90 como si fueran dos épocas distintas. Los primeros años de los 90, como hasta 1993, fueron muy similares a los años 80. Gran parte de la ropa, la apariencia, la música y esas cosas todavía tenían un aspecto residual de los 80. Alrededor de 1993, cuando surgieron Nirvana y ese tipo de bandas, las cosas comenzaron a cambiar hacia un giro cultural más influenciado por el hard rock. Ahora pienso en cómo la música en la radio era música rock y tenía guitarras y una actitud de banda de garaje, de bricolaje. Simplemente ya no veo eso con la música de hoy. La veo como una computadora barata cargada de mensajes vacíos y superficiales. Los años 90 fueron en general una época en la que el mensaje de la independencia era un poco más verdadero y real que hoy. Primero, es importante considerar la década de los 90 como dos periodos distintos. Es curioso observar cómo los nostálgicos reaccionarán cuando los eventos temáticos de los 90 se realicen en lugares locales. Entre 91 y 94 predominaba el estilo de camisas de franela y el grunge, pero eso cambió tras la trágica muerte de Cobain. Luego, desde 95 hasta 99, la música se volvió algo más genérica, con bandas como Oti alcanzando popularidad y un auge de música para adolescentes. Lo que más recuerdo fueron los coches.
Toda una década de diseños aburridos, insulsos y sin estilo. En serio, mira el Mustang, Corvette, Tempo, Taurus, Accord, etc. De esos años. Todos los fabricantes de automóviles, excepto los ultracaros, por supuesto, eran culpables de seguirse unos a otros en un largo y aburrido bucle de zumbidos genéricos. Esta fue también la década en la que Internet se convirtió en una potencia. Comenzó con BBS de mierda donde podías descargar cosas gratis como juegos e imágenes. Los WinModems baratos y demasiado sensibles y sus chirriantes apretones de manos al conectarse. El Servea también nos dejó boquiabiertos. ¿Juegos gratis? Si nos gusta, ¿solo tenemos que pagar unos pocos dólares para desbloquearlo todo? Luego vinieron los MUD y las páginas web y el chat instantáneo, IQ, velocidades cada vez más rápidas. Cada año era cada vez mejor y cerca del final de la década, MP3. Eso fue lo más impactante de los años 90. MP3 y la revolución musical que inició. Los automóviles japoneses de los años 90 presentaban diseños impresionantes. Modelos como el Mazda RX-7, Toyota Supra, Honda NSX, Mazda Miata, Mitsubishi 3000 GT y el Nissan GT-R destacan por su estética y rendimiento. Cada uno de estos vehículos dejó una huella en la industria automotriz, combinando innovación y estilo de una manera que sigue siendo admirada en la actualidad. Sin duda, fueron una época dorada para el diseño automovilístico japonés. Mucho dinero flotando por ahí. Era fácil ganar dinero y aún más fácil pedir prestado. La prosperidad fue impulsada por la llegada de Internet y todas sus posibilidades. En Estados Unidos, fue muy parecido a la expansión hacia el oeste del petróleo y el oro 150 años antes. En una época, cualquier persona hábil en la informática podía acceder a empleos con salarios muy altos de forma sencilla. Si se poseían habilidades excepcionales, era posible acumular una fortuna de millones en el sector tecnológico. Yo tenía 40 años durante esa década. Lo único que recuerdo es que me retiré de la Marina estadounidense, mi primera esposa me dejó y mi hija se lanzó a la edad adulta. Lo que hace que una década sea interesante para una persona son principalmente los hitos que recopiló. Si dejamos de lado la nostalgia, la mayoría de las décadas son básicamente iguales. Estados Unidos está luchando contra alguien en algún lugar, a veces nosotros mismos en casa. Nos quejamos de la deuda nacional, el costo de la vida, el Congreso que no hace nada y muchas otras cosas. Y si nuestras vidas son difíciles en este momento, anhelamos volver a tener los buenos viejos tiempos. Excepto que en realidad no eran mejores de lo que son ahora. Cualquier cosa del pasado es solo un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo. Tomamos algunos hechos y los disfrazamos con ropa bonita o fea en nuestra mente. Entonces nos aferramos a la superstición de que quienes somos hoy es la suma de nuestras experiencias. Recordar es divertido y no significa nada del hoy y menos del mañana. No fue un periodo fácil. Terminé mi carrera en la Marina y sentí el peso del cambio. Mi primera esposa se fue y mi hija creció rápido. Mirando hacia atrás, parece que cada década tiene sus cosas. Los problemas de siempre siguen ahí, solo cambiamos de fondo. A veces, desperdiciamos tiempo anhelando el pasado, que en realidad no era tan especial. La memoria es un juego del que todos jugamos. Greenspan lo dijo mejor. Exuberancia irracional. Las acciones subían, los trabajos en mi profesión, ingeniería de software, abundaban, los reclutadores llamaban constantemente, las empresas ofrecían bonificaciones por encontrar nuevos trabajadores. Los expertos escribían libros sobre el fin de la escasez y su llegada. Era de abundancia, estaba trabajando en el mejor trabajo de todos los tiempos, para el mejor jefe, con el mejor equipo, en los proyectos más divertidos y me pagaban muy bien. Tenía 37 años en 1990. Suena como una época única. Recuerdo un amigo que estaba en una situación similar, disfrutando de su trabajo en tecnología. Siempre contento por las oportunidades que llegaban. Decía que sentía que el mundo estaba a sus pies y cualquier día podía conseguir algo mejor. Pero, con el tiempo, las cosas cambiaron. Lo bueno no siempre dura y a veces la realidad golpea. Es curioso cómo todo puede cambiar en poco tiempo. Pude ver todas las buenas bandas y tuve que ir a una taquilla y comprar una entrada. Nirvana, por ejemplo, o Public Enemy. Internet era muy limitado y no podías usar el teléfono, fijo, al mismo tiempo. Las relaciones a larga distancia significaban escribir una carta. Si querías mostrarles a tus amigos una foto que habías tomado, primero tenías que revelar la película. Recuerdo cuando compraba entradas en la taquilla. Ver bandas como Nirvana era algo especial. No había internet, así que todo era más lento.
Las relaciones a larga distancia significaban cartas, nada de mensajes instantáneos. Y si querías mostrar una foto, tenías que esperar a que revelaran el rollo de película. Todo tenía su propio ritmo. Era una época diferente, más desconectada pero también más sencilla en cierto sentido. ¿Sabes lo genial que es la mierda de nerd ahora? Cómics, videojuegos, fantasía en general. Cuando estaba en la escuela media y secundaria, no estaba bien. Sufrí por mis intereses. Estoy extasiado de que la cultura haya cambiado lo suficiente como para que las cosas que me gustan ahora sean más o menos aceptadas, y puedo disfrutar abiertamente de Magic the Gathering, la música de los videojuegos y la parafernalia de los cazafantasmas sin que me den un puñetazo en la cabeza. Es interesante cómo han cambiado las cosas. Recuerdo cuando también me importaba lo que pensaran los demás sobre mis gustos. Siempre trataba de ocultar mi amor por los videojuegos y las películas de ciencia ficción. Ahora, ver a la gente disfrutando de lo que solía ser un estigma es un alivio. Es bueno sentirse libre para compartir esas pasiones sin miedo a ser juzgado. La cultura realmente ha evolucionado. Cuando me gradué de la universidad en 1993, la economía estaba bastante mal. Hice muchos trabajos reales, incluido telemercadeo y jefe de turno en una pizzería. Sin embargo, en 5 años, cualquiera que pudiera manejar una computadora y viviera en un área metropolitana importante podría conseguir un trabajo de oficina bien remunerado. Fue genial ver cómo Internet pasó de Usenet a las salas de chat de AOL. Trabajé en AOL durante 6 meses como empleado temporal, a la web, y como la economía pasó de la recesión a en 10 años deberíamos poder pagar la deuda nacional. Deuda. En 10 años deberíamos poder saldar la deuda nacional. Sin embargo, parece que estamos a una eternidad de lograrlo. La situación ha llegado a tal punto que ahora se nos dice que la deuda es necesaria para el funcionamiento de la economía. Y esta idea es sostenida por personas de diferentes posturas. Los primeros años de los 90 fueron una época optimista. Europa del Este se abrió. 2000 en el horizonte. La tecnología de la información se estaba poniendo en marcha, la superautopista de la información nos tenía a todos entusiasmados. El siglo XXI es deprimente. Guerras locas, miedo por todas partes. Parece un nuevo desastre potencial cada semana. A principios de los años 90, Europa del Este vivía una gran pobreza y, en ocasiones, se enfrentaba a la escasez de alimentos. Solo en el siglo XXI comenzó a vislumbrarse un sentido claro para la vida. En cuanto a la música, todo el mundo habla de alternativa y rap, pero la gran historia fue el country. Garth Brooks era enorme, y surgieron bares country y estaciones de radio en ciudades que antes tenían muy poco interés. Lo curioso es que muchos de los headbangers de los 80, en lugar de meterse en las nuevas cosas alternativas, se pusieron sombreros de vaquero y aprendieron a bailar en línea. Lo cual puede haber sido inteligente, ahí es donde estaban las chicas. Me acuerdo de un amigo que solía ir a esos bares de country. Era un rocker de los 80, pero un día decidió probar el line dance. Al principio se reía de lo que hacía, pero en poco tiempo se volvió el rey de la pista. Y sí, las chicas se acercaron mucho más. Al final, se dieron cuenta de que divertirse era lo que importaba, sin importar el género de música. Bueno, si sabías algo sobre computadoras, eran tiempos bastante buenos para estar en un lugar de trabajo. Prácticamente no había seguridad y la que había era fácil de eludir. La mayoría de las personas en puestos directivos no tenían idea de lo que estaba pasando, por lo que si conocías las computadoras, eras visto como una especie de mago. Obtuve aumentos y promociones basados en resultados cursis de autoedición y trabajando 1 hora al día mientras navegaba por la nueva web las otras 7. También fue una época en la que gané mucho dinero construyendo PC, antes de que estuvieran disponibles. En cada Walmart por unos cientos de dólares. Recuerdo cuando trabajaba en una oficina donde la tecnología era un lío. Casi nadie entendía de computadoras, así que era como tener superpoderes. Solo tenía que hacer un poco de diseño y luego pasaba el resto del día navegando por Internet. Además, ganaba buen dinero armando computadoras para la gente. Era una buena época, sin preocupaciones y con muchas oportunidades para aprovechar. Yo era un adulto joven durante los años 90 y, honestamente, mirando hacia atrás, todo lo que puedo recordar es grunge. Gente usando ropa 2 tallas más grande y el comienzo de imbéciles conduciendo con el bajo tocando a las 4 de la mañana. Ahora que lo pienso, los años 90 fueron en gran medida apestosos. Recuerdo que en los 90 todo era raro. Mis amigos y yo usábamos ropa enorme y escuchábamos grunge.
A menudo, la música a todo volumen a esas horas no dejaba dormir. La vibra de la época era peculiar, pero también un poco frustrante. A veces, pienso que no me perdí mucho, la verdad. Els años 90 no se sienten como la mejor época. Me convertí en adulto a mediados de los 90. Pensé que ganar dinero iba a ser fácil y que todo lo que tenía que hacer era ir a la universidad. Ganaría mucho dinero y encontraría el trabajo de mi elección porque así era. Vi a amigos mayores pasar de un trabajo a otro después de la secundaria y ganar cada vez más dinero. Las cosas parecen ir muy bien para todos y mientras tengas una educación o aprendas un oficio, tendrás tu trabajo, podrás comprar una casa y vivir el sueño americano. Después del 11 de septiembre, todo esto se vino abajo y las cosas han sido difíciles desde entonces. Era más fácil pensar que la vida adulta sería sencilla. Tenía amigos que parecían conseguir trabajos buenos justo después de la escuela, ganando más con cada cambio. Creí que con un título todo sería posible. Pero después de 9/11, todo se volvió complicado. Las cosas no salieron como planeaba, y la lucha por el trabajo y la estabilidad se convirtió en la norma. La realidad a veces no es como la soñamos. No fue una época mágica especial si así es como imaginas los años 90. La tecnología estaba mejorando, pero la mayoría de la gente no tenía teléfonos móviles. Mucha gente todavía se enorgullecía de no saber utilizar una computadora en absoluto. Y la música popular era muy molesta. Era como la década de 2000 sin teléfonos inteligentes. Era similar a la década de los 2000, pero sin teléfonos inteligentes. Aquella época se caracterizaba por la falta de tecnología móvil avanzada, ya que los dispositivos inteligentes no eran comunes hasta aproximadamente el año 2008. La comunicación se basaba en métodos más tradicionales y la vida cotidiana transcurría de manera diferente, sin las distracciones que ofrecen las aplicaciones y redes sociales actuales. La conexión con el mundo externo era más limitada y directa. Se graduó de secundaria en 82. En los 90 parecía que nada podía salir mal. Todos teníamos un trabajo y muchos de nosotros teníamos buenos trabajos. Había tantos trabajos que las tiendas de comestibles intentaban conseguir que los jubilados les embolsaran las compras. ¡Tantos trabajos! La verdad es que esa época era bastante tranquila. Todos parecían tener planes y trabajos estables. Recuerdo que mis amigos y yo solíamos hablar sobre nuestras futuras carreras, sin preocupaciones. Era raro ver a alguien sin empleo. La competencia por trabajos era prácticamente inexistente. Recuerdo a un amigo que consiguió trabajo en un supermercado solo porque necesitaban manos extra. Las cosas se sentían sencillas, como si toda la vida estuviera frente a nosotros. El cinismo y el agotamiento y, sobre todo, era el modo predeterminado. Era la forma que tenía la cultura de rechazar los excesos de los años 80, pero, maldita sea, envejeció rápidamente. Por mucho que la estética de todo es impresionante, de los 10 a veces irrita, es mucho más divertido que todo el asunto de preocuparse por las cosas es una tontería. Editado para agregar, extraño la fase de chaquetas y suéteres grandes y voluminosos de la moda hip hop de principios de los 90. Pre-Amer Pants y pre-de Kranich. Recuerdo que durante los años 90, todos llevábamos esas chaquetas enormes y suéteres cómodos. Eran tiempos sencillos. La moda de hip hop antes de que se pusieran de moda los pantalones Amer estaba en su apogeo. Aunque había una especie de cinismo en el aire, también había un sentido de comunidad. Al final del día, es curioso cómo esas modas y actitudes pueden cambiar, pero la nostalgia siempre queda. Soy de la generación X, así que pasé de la adolescencia a la edad adulta en los años 90. En general, había una sensación de que ellos lo arruinaron. Recuerdo pensar que había un potencial ilimitado, que las computadoras explotaban, que experimentaba con plataformas de realidad virtual, que la red explotaba. No existía la red oscura, todo estaba ahí, solo había que saber mirar. No es que eso haya cambiado realmente, pero había una sensación de orgullo al saber que el miedo que expresaban era infundado. Se comercializó hasta el infierno y desapareció. Hipo tras hipo y el auge desapareció. Me sentí como Ícaro. Recuerdo que también pasé por eso en los 90. Todo parecía nuevo y emocionante, como si el futuro estuviera a la vuelta de la esquina. Con el auge de Internet y la tecnología, había un ambiente de innovación constante. Pero con el tiempo, se volvió más comercial y todo se sintió un poco más vacío. Esa sensación de alcanzar algo grande se desvaneció. Fue como ver el sueño volar demasiado alto y caer. Tenía 20 y tantos años, así que por supuesto fue un buen momento.
Mucha gente glorificaba barra diagonal, fetichizaba no tener nada y vivir con lo menos posible y tener la menor cantidad de posesiones posible. Todo parecía una mierda a principios de década. Las ciudades se estaban cayendo a pedazos, todo era feo, sucio y lleno de basura. Para entonces, a finales de la década, las ciudades y universidades se estaban volviendo muy brillantes y llenas de cosas sofisticadas y demasiado caras para la gente común y corriente. Todo era bricolaje y, en mi memoria, todos tenían un tono uniforme de caqui barra diagonal marrón. Era un buen momento, vivir con poco y consumir lo mínimo. Al principio todo se veía mal, las ciudades estaban deterioradas y sucias. Pero al final, todo cambió. Los lugares se volvieron modernos y caros, ya no accesibles para muchos. Recuerdo una época donde todo era hazlo tú mismo, y todos parecían uniformes, en tonos de caqui y marrón. Fue un contraste interesante, pero la simplicidad se perdió en el camino. Yo era adulto en la década de 1990, pero pasé la mayor parte de mi tiempo saliendo con amigos y emborrachándome. Antes de Internet, si no podías reunirte con alguien, la persona que estaba esperando tenía que llamar a la persona que no iba desde un teléfono público y preguntarle dónde estaba o quién respondió cuando se fue. Las personas con teléfonos móviles eran gilipollas y yuppies, pero si tenías un escáner policial podías captar fragmentos de conversaciones en los teléfonos móviles más antiguos mientras el gilipollas pasaba. Recuerdo que en los 90, salir con amigos y beber era lo normal. La espera en la cabina telefónica era parte del juego, a veces, el que no llegaba tenía que dar explicaciones. La gente con móviles se sentía especial, pero en realidad, todos queríamos escuchar lo que decían. Tener un escáner de policía era un plus, te hacía sentir un poco rebelde. Era otra época, más desconectada pero de alguna manera más unida. Había muchos cuadros. Demasiados cuadros. Y probablemente fue la última vez que la música rock llegó consistentemente al top 40 de las listas musicales. La música New Country comenzó a tener un gran impulso con artistas como Garth Brooks y Shania Twain ingresando a la corriente principal. La burbuja tecnológica de los años 90 fue enorme y todo el mundo apostaba por las OPI de cualquier empresa con .com a su nombre. Y tuve 1.000.000 de discusiones con la gente sobre el juicio político a Clinton. Nada de lo que sucede hoy ha dominado los medios como lo hicieron Bill Clinton y OJ en los años 90. Era una época extraña. Recuerdo a todos usando cuadros por todas partes. La música rock estaba perdiendo terreno, mientras el country empezaba a subir con artistas como Garth Brooks. Todos hablaban de las IPOs de las empresas de Internet, y yo discutiendo sobre el juicio de OJ y el impeachment de Clinton. Era raro ver cómo esos eventos ocupaban tanto espacio en los medios, nada de eso se siente igual hoy en día. Estaba en mi adolescencia a finales de los 90 y pensé que sería millonario o al menos conduciría un BMW nuevo y tendría una casa grande y rica, a estas alturas. No pensé que fuera una especie de objetivo de un pastel en el cielo, porque había muchos millonarios de las .com, el Nasdaq estaba en 5.000, el sector inmobiliario estaba en auge, el déficit estaba disminuyendo, Estados Unidos no tenía enemigos reales, la economía y el gobierno en general las perspectivas parecían muy buenas. Gano $35.000 al año. Recuerdo que se decía que el mercado laboral era tan favorable que si tenías un título universitario, independientemente de la especialidad, los reclutadores te ofrecían empleos y hasta incentivos como bonificaciones por firmar. Las empresas contaban con programas de formación interna, así que si demostrabas la capacidad de aprender, eras considerado valioso y te enseñaban el resto. Sin embargo, esa situación cambió rápidamente al iniciar la universidad. Todos pensaron que el mundo se iba a acabar. Yo diría que para la mayoría de la gente fue todo lo contrario. El muro de Berlín cayó y la Unión Soviética desapareció, mientras que los años 80 se convirtieron en la primera década desde los años 30 en la que Estados Unidos no se involucró en una guerra importante. Estábamos cerrando bases militares en todo el país. La guerra del Golfo duró 5 días e hicimos exactamente lo que Bush 41 dijo que haríamos, expulsar a Irak de Kuwait. Muchos pensaron que la cosa no acabaría ahí. Comenzó un desarme nuclear importante, por lo que por un tiempo sentimos que habíamos doblado una esquina y que simplemente tal vez los días de guerras locales que amenazaban con convertirse en conflictos globales habían terminado. No fue el fin del mundo, al contrario, parecía que empezábamos a ver un cambio. La caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética fueron señales de que las cosas podían mejorar. La guerra del Golfo fue breve y las bases militares estaban cerrando. Sentí que estábamos en un momento de desarme nuclear y eso daba esperanzas de que las guerras se estábamos desacelerando. Conseguir cualquier apartamento en Seattle ahora es bastante difícil.
Es un pequeño milagro que Miso y yo pudiéramos encontrar un lugar en la ciudad por menos de $1.500. Y ambos somos 206 nativos, sí, todavía quedan algunos de nosotros. Soy originario del Área 206, pero la vivienda donde pasé mi infancia pasó a ser parte del Área 253 en los años 90. Me siento desplazado y sin lugar en el mundo. Vi 2 episodios de Roma en la sala de espera de un hospital en mi tableta alimentada por batería que tiene más potencia informática que una Cray. Me encanta cómo le pones un Cray. No creo que mucha gente se dé cuenta de hasta dónde han llegado las computadoras y que una tableta es más poderosa que las supercomputadoras en los años 90. No solo igualarlo, sino más poderoso por órdenes de magnitud. Cray 2, 1985 a 1990, alcanzaba 1.9 flops, mientras que el Hitachi CP-Pax/diagonal 2048 de 1996 lograba 368.2 flops. Dispositivos actuales como el iPad Air y el iPhone 5S ofrecen 115.2 flops. En resumen, la diferencia entre mediados de los 80 y el iPad es notable, con 2 órdenes de magnitud. En los 90, la ley de Moore continuaba teniendo un impacto significativo en la evolución tecnológica. La música todavía era bastante impresionante porque los álbumes todavía existían. Depeche Mode by Elate fue mi banda sonora a principios de la década. Las bandas todavía se preocupaban por el álbum completo y hacían giras para apoyar el álbum. La radio seguía siendo el mayor impulsor de la música y eso era un arma de doble filo. Si tenías una buena emisora, podías escuchar cosas que no sabías. Si no lo hacías, te quedabas atrapado entre los 40 mejores. Me gusta mucho la música actual, pero está muy centrada en canciones individuales. Extraño comprar un álbum y escucharlo de principio a fin y sentir que tengo entre 10 y 12 canciones que estaban conectadas con la versión de ningún artista de Now That's What I Call Music. A pesar de toda la basura que recibe, Katy Perry hace algunos álbumes y vídeos increíbles que habrían estado en casa en los años 90. Esto todavía existe hoy en día dependiendo de lo que escuches. Casi todo el metal se trata mucho más de álbumes que de sencillos. La música realmente tenía su magia en los álbumes. Recuerdo cuando escuchaba By Elate de Depeche Mode, era como experimentar un viaje en cada pista. La radio tenía ese poder de descubrir cosas nuevas, aunque a veces solo te quedabas con lo mismo de siempre. A veces siento que hoy todo se ha vuelto más efímero, pero si buscas bien, aún hay álbumes que cuentan historias, especialmente en el metal. Es una verdadera mierda no poder jugar un juego en el que gastaste $50 porque perdiste el manual y no sabes cuál es la tercera palabra en la segunda oración de la quinta página. No había tutoriales en Internet, porque en realidad no había Internet, por lo que tenías que comprar un libro de $50 para jugar el juego de $50. Hacía años que no pensaba en esto. Pero tienes toda la razón. Claro, a veces te enfrentas a situaciones así. Recuerdo cuando compré un juego de rol sin manual. Pasé horas tratando de entenderlo. Finalmente, tuve que buscar un libro guía, que costaba lo mismo que el juego. Fue frustrante, pero así era antes. A veces uno no se da cuenta de cuánto dependía del manual. Esa nostalgia de juegos pasados es algo que muchos compartimos. Más o menos lo mismo, pero 19 de enero de 1997. Comencé a trabajar con computadoras nada más terminar la universidad. Gané un dinero decente sin ninguna deuda universitaria y solo computadoras, computadoras, computadoras. Suerte para todos, gracias a los 90. Sí, fue un momento adecuado para involucrarse y adquirir experiencia. Sin embargo, la situación actual no parece tan complicada, según lo que se puede observar. El mercado laboral para profesionales en tecnología está nuevamente bastante restringido. Para mí, esa década fue de posibilidades financieras inimaginables. El sector inmobiliario experimentó un auge. El mercado de valores experimentó un auge. El mercado laboral floreció. No podría estar más de acuerdo. Tenía 27 años en 1990. Un consultor financiero revisó mi información en esa época y me dijeron que no tendría problemas para jubilarme a los 55. Acabo de cumplir 53 años y trabajaré hasta que muera. A veces las cosas no salen como uno espera. Recuerdo a un amigo que pensaba que iba a tener un buen retiro. Tenía un plan genial a los 30, pero las cosas se complicaron. El mercado le dio la espalda y se encontró trabajando más de lo que había querido. Te hace reflexionar sobre cómo la vida puede cambiar en un instante y lo que creía seguro puede volverse incierto. Solo tenía 3 años cuando esto sucedió,
Pero recuerdo que cuando era un poco mayor me dijeron que tuviera cuidado al salir de compras con mi madre cuando estábamos en el centro comercial del que se lo llevaban. Ese lugar siempre se sintió bastante inquietante después de darse cuenta de lo que había sucedido allí. Recuerdo que cuando era pequeño, mi mamá me decía que tuviera cuidado al ir de compras. Siempre me ponía un poco nervioso saber que algo malo había pasado en el centro comercial donde solíamos ir. Se siente raro pensar en esos lugares que antes parecían normales. Ahora, solo me vienen recuerdos tristes. Es curioso cómo ciertas experiencias de la infancia se quedan grabadas en la mente. Por lo que he visto, la moda era bastante horrible. El diseño también era horrible, no sé qué estaban pensando los fabricantes de automóviles, pero convirtieron hermosos diseños en los diseños de vehículos más horrendamente feos de todos los tiempos. Es como si estuvieran intentando bajar el tono de los 80 con más 80. La moda convencional dejaba mucho que desear, había una fascinación por el estilo alternativo. Aún ahora, aunque se prefieren los zapatos de tacón y un look más pulido, cuando se observa a alguien luciendo jeans desgastados y camisas de cuadros inspiradas en el grunge, surge una pequeña voz interna que dice, exactamente así. No hay nada más encantador que un estilo desenfadado. En cuanto a los automóviles, tienes toda la razón. En primer lugar, hay que mirar los años 90 como si fueran dos épocas distintas. Verdadero. Tengo curiosidad por saber cómo manejarán esto los nostalgistas cuando las inevitables noches de los 90 lleguen al estadio local y a los bailes escolares. 91 a 94 es franela y grunge. Luego todo eso se acabó cuando Cobain se voló los sesos. 95 a 99 es bastante genérico. Había bandas de bares como Otie que triunfaron y luego el renacimiento de los Teeny Boppers en el 99, pero no había un verdadero uniforme al que falsificar. En el trabajo celebramos el Día de los 90. La vestimenta de esa jornada consistía en unos jeans rasgados, una camiseta de una banda de rock y una camisa de cuadros. La peculiaridad fue que la mayoría de los compañeros eligieron usar overoles de mezclilla. Fue una experiencia interesante, ver cómo todos se unieron al tema, mientras yo opté por una combinación diferente. El inicio de los 90, como hasta 1993, fue muy similar a los años 80. Es interesante cómo la cultura de una década se fusiona con la siguiente. Nací en 1997 y era un niño pequeño a principios de la década de 2000, pero todavía recuerdo algunas de las cosas de niños de los 90 de las que habla la gente. Nací en 1997 y pasé la infancia al inicio de los 2000, pero aún conservo recuerdos de algunas cosas de los chicos de los 90 que se mencionan a menudo. Esto lo denomino el efecto Pokémon, ya que el fenómeno se popularizó en Occidente entre 1999 y 2000, aunque se le considera un suceso de la década de los 90. Esto es lo que sigo diciendo y nadie me escucha. 1990, 1991 y principios de 1992 son solo los años 80 sin el número 8. Sin embargo, creo que las cosas empezaron a volverse obsoletas para mucha gente, y fue entonces cuando se produjo el cambio cultural. Hubo música, como el grunge, películas que se volvieron más serias e Internet comenzó a surgir rápidamente de la oscuridad. Ese periodo fue interesante. Muchos recordamos la música de los 90, especialmente el grunge, que cambió la escena. Las películas también se volvieron más profundas y la llegada de Internet empezó a unir a la gente. Creo que a muchos les sorprendió cómo todo se transformó. Esa mezcla de nostalgia y cambio marcó una década que muchos aún recuerdan con cariño. Siempre me pareció interesante cómo cada década, empezando por los 50, tenía su propio género musical, rock and roll, disco, pop clásico, etc. Hasta la década de 2000, parecíamos estar atrapados en una combinación de rap y pop sin ningún cambio en los últimos 15 años. Es curioso cómo cada década tiene su propio género musical. Desde los 50, hemos visto cómo el rock and roll y el disco marcaron la pauta. Pero desde los 2000, parece que estamos atrapados en una mezcla de rap y pop. Es casi como si la música se detuviera en el tiempo, repitiendo las mismas fórmulas sin mucha evolución. Tal vez necesitamos una nueva década para algo fresco. Toda una década de diseños aburridos, insulsos y sin estilo. Comparemos eso con los años 80, cuando todo era una caja trapezoidal sobre ruedas. Para mí, los años 90 fueron cuando los coches empezaron a parecer agradables de nuevo cuando los fabricantes empezaron a preocuparse por la aerodinámica. Por supuesto, las cosas han seguido mejorando principalmente en las décadas siguientes, pero los años 90 fueron el punto de inflexión desde la absoluta fealdad de los años 70 que desembocó en la brutal economía de los años 80.
PD me refiero al 99% de lo que había en la carretera y no a los coches deportivos de gama alta. Los años 80 fueron mejores que los años 90, lo reconozco. En los años 80, los vehículos eran principalmente rectangulares sobre ruedas. Sin embargo, en los 90, noté que los automóviles empezaron a tener un diseño más atractivo, ya que los fabricantes se enfocaron en la aerodinámica. Personalmente, prefiero los coches con formas angulares, en lugar de esos modelos grandes y redondeados que parecen poco atractivos en las calles. Los diseños de los coches siempre me molestaron, sobre todo porque siempre me han gustado los coches clásicos. Quiero decir, simplemente mire un Mustang de 1965, un Mustang de 2016 y luego un Mustang de 1993 y dígame que no vomita un poco en la boca al ver este último. Editar, una cita. Si te topas con un Mustang de 1963 y lo estás contemplando, te recomendaría adquirirlo, ya que sería el primero de su tipo que se ha encontrado. Como alguien que creció cuando era niño entre los años 80 y 90, dio en el clavo con la evolución de Internet. Hoy les cuento las mismas historias a los niños sobre cómo comencé con Internet solo de texto, luego con BBS, módems de 2800 baudios, etc. Acertado. Es cierto, crecí en esa época y recuerdo cómo todo empezó. Los módems eran lentos y solo podías ver texto. Pasé horas en BBS, conectando con otros. La evolución fue impresionante. Ahora, los chicos tienen todo al alcance de un clic. A veces, les cuento esas historias y miran como si hablara de otro mundo. Es curioso cómo ha cambiado todo y, a veces, extraño esos tiempos más simples. Mucho dinero flotando por ahí. Era fácil ganar dinero y aún más fácil pedir prestado. Creo que esto es más bien una cosa de mediados o finales de los 90. A principios de los años 90, la economía no estaba exactamente en auge, la industria manufacturera ya estaba en grave declive e Internet aún no se había convertido en un éxito comercial. Recuerdo haber trabajado para una cadena minorista muy grande a mediados de los 90 y tratar de convencerlos de que tener presencia en la web los pondría muy adelante. Se rieron de mí en la oficina diciéndome que era una moda pasajera y que de ninguna manera los geeks de la informática iban a ser un mercado lo suficientemente grande como para que valiera la pena construir un sitio y un sistema de pedidos. Justo en esa época, una pequeña empresa llamada Amazon estaba montando su primer sitio y su primer producto fue exactamente lo que vendíamos en las tiendas. Dejé ese trabajo para convertirme en programador poco después, cuando el sector tecnológico realmente despegó. Un conocido decidió rechazar una oferta de trabajo en una pequeña empresa emergente que logró crecer hasta alcanzar el tamaño de Amazon. Aunque logró prosperar en el mundo digital a través de otras oportunidades y no se quedó completamente atrás, perdió la ocasión de ser parte de los primeros 12. Recuerdo todos los muebles y joyas de plástico y caucho. Me sorprende que nadie lo haya mencionado todavía. He notado que los colores, Daylo, como los llaman los jóvenes hoy en día, han experimentado un renacimiento reciente en la ropa deportiva, pero en aquel entonces la gente solía usarlos donde podía. Ni siquiera tenía ningún nombre, solo eran colores brillantes, nadie tenía un nombre porque era nuevo. Todos los que compraban ropa en los años 90 la usaban, no formaba parte de ningún subgénero o mercado demográfico en particular. Luego, la moda volvió a los colores pastel al entrar el milenio. Recuerdo que la gente empezó a intentar imitar los estilos de los años 60. Retro dejó de ser un término despectivo para describir la estética de alguien. Luego ya no se trataba tanto de colores, y ahora ya no existen esos colores anticuados o feos. La gente ahora usa todos los tonos. El color por sí solo ya no es indicativo de qué tan nuevo es o cuánto pagaste por un vestido. Es curioso cómo la moda cambia con el tiempo. Recuerdo que en los 90 todo era sobre esos colores brillantes y extravagantes. Todos llevaban esas prendas sin pensar en etiquetas o categorías. Luego vinieron los pasteles y los looks retro, como si el pasado nunca se hubiera ido. Ahora la gente simplemente usa lo que le gusta, sin preocuparse tanto por tendencias. Al final, la moda se trata de expresarse, ¿no? No es raro que un productor de un disco obtenga créditos de escritura, especialmente cuando contribuyen en gran medida a la construcción de la canción. Básicamente, tomar lo que el músico trajo y reconstruirlo para convertirlo en algo aceptable. De hecho, fui y lo busqué y a ella se le atribuyen todas las letras de las canciones. Comparten el sello de composición musical y él tiene un montón de créditos de guitarra en el álbum. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio, pero no es como si ella fuera una Britney Spears preparada por Disney y Max Martin. Es interesante cómo los productores pueden influir en el resultado final de una canción.
A veces, el trabajo que hacen es tan importante que merecen un crédito por ello. He visto esto en varios discos. Recuerdo cuando un amigo trabajó en un álbum, donde el productor realmente transformó las ideas iniciales y las llevó a otro nivel. La colaboración es clave en la música, y a menudo no se reconoce lo suficiente. Mira mientras somos jóvenes. Noah Baumbach aborda bien este tema. No la he visto todavía, pero en un podcast de película escuché a los presentadores discutir una escena de esa película donde los personajes mayores hablan sobre los Goonies y se preguntan, ¿cuándo se convirtieron los Goonies en una buena película? Nunca se me ocurrió que no se considerara bueno cuando salió. Ellos, en el podcast, también hablaron de cómo sucedió algo similar con Oak, que para la gente de mi edad es un clásico simplemente porque era la película predeterminada de poner un VHS para que los niños se sienten y se queden callados cuando eran niños. Me pregunto qué película de hoy que se considera basura se convertirá en un clásico cuando yo sea viejo. Es interesante cómo cambian las percepciones de las películas con el tiempo. Cuando era pequeño, ciertos filmes se volvían parte de mi rutina, como Monstruos S.A. Mis amigos y yo podíamos verlos una y otra vez sin cansarnos. Algunos años después, me di cuenta de que muchos de ellos no eran considerados clásicos en su momento. Me pregunto si una película de ahora se volverá un favorito en el futuro. La indignación actual por los SJW es una copia al carbón de la reacción políticamente correcta de principios de los años 90. Las tiendas para dormir políticamente correctas dominaban las listas de los más vendidos en ese entonces. Oh, sí, recuerdo haberlas visto en los baños de mis abuelos cuando era pequeña. Sí, yo también los vi en casa de mis abuelos. Eran esos libros que intentaban ser divertidos pero a la vez educativos. La gente los leía y a veces se reía o se enfadaba. Era una época en la que la gente discutía mucho sobre lo que se podía decir y lo que no. Al final, a muchos no les gustaron, pero ahí estaban en la estantería. Hay una isla frente a Manhattan donde los niños van a practicar deportes, llamada Randall's Island. Hace 20 años, en los 90, los niños no podían ir allí porque estaba lleno de drogas y violencia. Qué extraño cómo han cambiado las cosas. Es interesante cómo cambian las cosas con el tiempo. Recuerdo que cuando era niño, había lugares que no quería visitar por lo mismo. A veces, las comunidades pueden mejorar mucho cuando la gente trabaja junta. Ahora, tener un lugar seguro para que los niños jueguen es valioso. Parece que Randall's Island se ha transformado en un espacio positivo, lo cual es genial. Clinton asume el cargo y ¡bam! Tenemos grunge. El grunge existía un par de años antes de que Clinton asumiera el cargo. Yo era estudiante de segundo año en la universidad cuando se lanzó Nevermind, en el 91. Era justo lo que necesitaba la industria musical. Las bandas, como mencionaste, murieron casi de la noche a la mañana. Ya me gustaba la música alternativa y el thrash metal, por lo que el grunge no era tan diferente de lo que ya estaba escuchando. Fue simplemente reconfortante ver que los 40 mejores temas fueron reemplazados en MTV, como dije, casi de la noche a la mañana. Recuerdo cuando salió Nevermind. Estaba en la universidad y la música cambió de golpe. Aunque ya escuchaba rock alternativo y metal, el grunge trajo algo nuevo. Era curioso ver cómo bandas populares desaparecían de MTV y entraban estos grupos con un sonido más auténtico. La transición fue rápida y emocionante, aunque no todos lo vieron así. Fue un buen momento para la música y para los que buscábamos algo diferente. Recuerdo que la Reserva Federal aumentó las tasas de interés en 1994 y la gente decía, esos banqueros ricos no quieren que la prosperidad se extienda. La gente no se dio cuenta hasta 1996 de que la economía iba realmente bien. Pero claro, la gente nunca está satisfecha con el estado de la economía. Es curioso cómo la gente siempre busca un culpable. Recuerdo que mi amigo decía que los banqueros solo querían proteger su dinero, sin pensar en el resto. Pasaron años hasta que se dieron cuenta de que la economía realmente mejoraba. Al final, siempre hay quejas, sin importar la situación. Es un ciclo que parece no tener fin. La comida era buena. La comida era mala. Una cosa que la gente realmente no recuerda acerca de los años 90 es que fueron antes de la gran tendencia, fast casual. En aquellos días, podías ir a comer comida rápida, McDonald's, Wendy's, etc. O podías ir a un restaurante como Chili's, Applebee's, etc. Chipotle, Panera y similares llenaban un nicho que en realidad no era adecuadamente llenado en los años 90. La comida era buena. La comida era mala.
Recuerdo como mis amigos y yo siempre elegíamos entre comida rápida o un lugar para sentarnos. Si no íbamos a un McDonald's, terminábamos en un Chili's. La idea de un sitio como Chipotle no existía. No había muchas opciones a mitad de camino. A veces, la simplicidad de lo que había hacía que la experiencia fuera más memorable. Te siento, hombre. Se graduó de la escuela secundaria en 1991 y se sumergió profundamente en el punk, /hardcore /grindcore underground durante 8 a 9 años. Prácticamente ignoró la cultura popular durante ese tiempo. Pensé que en realidad podría haber no hay futuro. Jajaja, supongo que me equivoqué. Entiendo. Pasé por algo similar. Terminé la secundaria en los 90 y me perdí en la música alternativa. Ignoré todo el resto hasta que me di cuenta de que la vida sigue, incluso con todas esas dudas sobre el futuro. A veces, es curioso cómo las cosas cambian y terminamos en lugares que nunca pensamos. Recuerdo que me dijeron que el mercado laboral era tan bueno que si tenías un título universitario, realmente no importaba mucho en qué, los reclutadores te ofrecerían trabajos. Algunos incluso te ofrecerían incentivos, bonificaciones por firmar, solo por trabajar. Para ellos. Las empresas todavía tenían sus propios programas de capacitación internos, por lo que, siempre que pudieras demostrar que sabes cómo aprender, es decir, un título universitario, eras valioso y te enseñarían todo lo demás. Eso desapareció rápidamente cuando comencé la universidad. Recuerdo que se decía que el mercado laboral era tan favorable que, si tenías un título universitario, sin importar la especialidad, los reclutadores te ofrecían oportunidades laborales con facilidad. Esta idea se compartía con entusiasmo y generaba una sensación de optimismo. Al finalizar la educación secundaria en 2006, escuché estas afirmaciones y, como muchos, tenía la esperanza de que la realidad profesional fuera igualmente prometedora. Así es. Los principios de los 90 fueron una época bastante sombría, de ahí el cambio radical en la música en 2 o 3 años. Desde una fiesta súper nerviosa todo el tiempo hasta Black Hole Sun y Jeremy. Angustia. No había soviéticos, los japoneses se habían agotado. El chino era un menú para llevar. Los terroristas no eran muchos. Franela, por favor. ¿Qué hacemos ahora? AOL y CompuServe no se hicieron grandes hasta el año 95. Luego estuviste en una internet bastante sombría por un tiempo a menos que te volvieras radical y descargaras Netscape. Minimizaras la aplicación de AOL y fueras por tu cuenta, a sitios web terribles y malditos. MIRC. Lo bueno es que no hay teléfonos inteligentes. La verdad es que esos años 90 eran extraños. Recuerdo a amigos sentados en el suelo, conectando a internet a través de un módem ruidoso, buscando en MIRC y explorando sitios web raros. Todo era un poco aburrido, pero había algo auténtico en eso. No teníamos smartphones y la vida era más tranquila. A veces, solo sentarse con una guitarra y tocar canciones de Pearl Jam. Simple, pero memorable. Sí, no tengo idea sobre la tecnología futura. La computación en la nube tiene un gran potencial. Mire lo que IBM está haciendo con Watson. A nivel minorista, la construcción de casas inteligentes generará ingresos en áreas más grandes. Es bastante sorprendente lo malo que es el Wi-Fi en muchas casas. Me imagino que hay un mercado para eso. Creo que la actual generación millennial sabe muy poco sobre hardware porque sus padres eran su soporte técnico. Mi hijo me llamó el mes pasado para pedir ayuda para volver a colocar una tarjeta de vídeo. Se perdió en cuanto hubo que abrir el estuche. Es curioso cómo la tecnología ha cambiado. Recuerdo cuando mi amigo se compró su primera PC y no podía abrirla. Me llamó para que lo ayudara a instalar una tarjeta de video. Estaba completamente perdido al ver todo el interior de la máquina. Al final, lo ayudé, pero me hizo pensar en cuántos jóvenes confían en otros para entender lo básico de la tecnología. La distancia tecnológica entre generaciones parece crecer. Cry 1985 a 1990 1,9 flops Hitachi CP Packs. Diagonal 2048 1996 368,2 flops iPad Air. /diagonal iPhone 5S, 115,2 flops entonces, en resumen. Mediados de los 80 frente a iPad, sí. 2 órdenes de magnitud. Años 90 elegidos en el medio versus iPad, no tanto. En los años 90 la Ley Moore todavía estaba vigente. Es interesante ver cómo ha evolucionado la tecnología. En los años 80, tener una máquina como la Cry 2 era un gran avance, pero ahora tenemos más potencia en dispositivos que llevamos en el bolsillo. La ley de Moore se notó mucho en los 90.
Era un buen momento para la computación y todos los avances parecen no detenerse. Es increíble pensar en la rapidez con que todo cambia. Una vez fui millonario durante unos 2 meses. Desafortunadamente no pude vender las acciones durante 6 meses, y en ese momento ya no valían nada. Entonces nunca gané mucho dinero en nuevas empresas. La mayoría de la gente no lo hizo. Rechazamos una propuesta en 1999 que nos habría otorgado acciones valoradas en varios millones. Creíamos que nuestro valor era superior, una opinión común en esa época. Como las acciones no se consolidarían hasta 3 años después, habría perdido todo. Curiosamente, los ejecutivos de la empresa que hizo la oferta terminaron en prisión por malversación. Sin embargo, fue emocionante sentirme como un millonario en papel durante un tiempo. Crecí en Puerto Rico y tuve el privilegio de crecer al aire libre, ahora tengo 17, por lo que muchos de mis compañeros de clase en los E.U. siempre estuvieron bajo la supervisión de sus padres y nunca estuvieron solos mientras yo realizaba excursiones de 8 horas de caminata por las selvas tropicales cerca de mi casa. Casa con mis amigos a la avanzada edad de 10 años. A la edad de 10 años, solía participar en excursiones de 8 horas por las selvas cercanas a mi hogar junto a mis amigos. Estas aventuras nos llevaban a explorar lo desconocido y disfrutar de la belleza natural. Es importante recordar que, en ocasiones, estas actividades pueden conllevar riesgos y siempre es esencial tomar precauciones adecuadas para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Exploración y diversión deben ir de la mano. Sí. El periodo que realmente considero como los años 90, cuando lo alternativo era la corriente principal, en realidad fue muy corto. La primera parte de la década fue solo un remanente de los 80, y luego, a partir de mediados y finales de los 90, la vibra cínica y comercial de los 2000 comenzó a tomar el control y todo eran bandas de chicos y Limp Bizkit. Mi generación estaba realmente jodida por tener su propia cosa. Lo entendimos, simplemente lo dejamos de lado rápidamente en favor de la generación que se avecina, mucho más grande y más rentable. Es verdad, la transición de los 90 a los 2000 fue algo que muchos sentimos. Recuerdo como un día escuchabas a bandas como Nirvana y al siguiente, todo era sobre grupos de chicos y nu metal. Mi grupo y yo siempre hablamos de esa sensación de haber perdido algo, de que lo que nos gustaba se volvió fugaz. Al final, siempre quedamos con los recuerdos y algunas buenas canciones. Nací en 1997 y era un niño pequeño a principios de la década de 2000, pero todavía recuerdo algunas de las cosas de niños de los 90 de las que habla la gente. A esto lo llamo el efecto Pokémon, ya que estalló en Occidente alrededor de 1999 a 2000, pero se lo conoce como un fenómeno de los 90. Es curioso cómo algunas cosas quedan grabadas en la memoria. Yo también crecí en esa época y recuerdo cómo todos hablaban de Pokémon. Era un momento especial cuando todos compartíamos cartas y hacíamos trueques en la escuela. Aunque técnicamente no era de los 90, ese fenómeno nos marcó a muchos. Esos días eran sencillos y las amistades giraban en torno a algo tan simple como un juego. También es bastante uniforme, a lo largo de las décadas. Los primeros años 80 se parecían mucho a los años 70, los bigotes, los pantalones acampanados todavía estaban presentes hasta cierto punto, etc. Pasaron algunos años hasta que los colores fríos, la ropa ajustada y la música New Wave realmente se popularizaron. Los primeros años 70 se veían, sonaban y se sentían muy parecidos a los años 60. Los primeros años de la década de 1960 todavía eran bastante limpios como los años 50, y ciertamente no se parecían a la era de Acuario que comenzó unos años después. Parece que la cultura se transforma en intervalos regulares de 10 años, evolucionando de manera constante sin tener en cuenta cómo deseamos interpretarla. Los autos americanos parecían una mierda, pero los japoneses /diagonal asiáticos definitivamente lograron lograr el aspecto de los 90. Tal vez fue porque era lo que esperábamos o algo así, pero cuando miro un Taurus de los 90, quiero sacarme los ojos, pero cuando miro un Camry de los 90 me gusta. Definitivamente se basa en la percepción cuando lo pienso. La verdad es que siempre he sentido eso con los coches. Recuerdo que mi amigo tenía un Corolla de los 90 y me gustaba mucho más que cualquier sedán americano. La estética japonesa de esa época tenía algo que la hacía más atractiva. Pero sí, es curioso cómo la percepción cambia según lo que cada uno haya vivido. Al final, es lo que nos conecta con esos recuerdos. El JDM de los 90 era hermoso.
Estaban sacando autos hermosos que superarían todo lo que Estados Unidos estaba lanzando en estilo y desempeño. Una buena parte también se enfrentó cara a cara con Europa. Un R34 fue el primer coche de producción en batir los 8 minutos en Nürburgring. La verdad es que los coches de JDM en los 90 tenían algo especial. No solo eran rápidos, sino que también tenían un diseño que llamaba la atención. Recuerdo que un amigo tenía un R34 y siempre hablaba de cómo se comportaba en la pista. Ese coche era una máquina. Siempre pensábamos que, si se tratara de competiciones, en cualquier lugar podrían ganar a los coches de Estados Unidos y Europa. Compare eso con los años 80, cuando todo era una caja trapezoidal sobre ruedas. Para mí, los años 90 fueron cuando los coches empezaron a parecer agradables de nuevo, cuando los fabricantes empezaron a preocuparse por la aerodinámica. Tengo la opinión exactamente opuesta, jajaja. Me gustan los autos cuadrados en lugar de este enorme cáncer redondo y aerodinámico que parece cosas en la carretera. Entiendo lo que dices. A mí también me gustan los coches más cuadrados. Hay algo en su diseño que se siente más robusto y auténtico. Recuerdo una vez que un amigo tenía un viejo coche de los 80. Aunque no era el más bonito, tenía carácter. Eran vehículos con personalidad. Aunque creo que mucha gente prefiere la estética moderna, hay algo nostálgico en lo antiguo. Ah, gracias por el recordatorio. Esta fue también la década que introdujo la minivan. Era una idea tan simple y la gente se la comió. Fuente: mi padre era dueño de un concesionario Dodge durante los años 90. Editar: salieron en los años 80 y mi recuerdo de la minivan del concesionario que conducía era del lugar donde trabajaba mi padre a finales de los 80. Década equivocada. Es curioso cómo algo tan simple como la minivan logró captar la atención de todos. Recuerdo cuando mi amigo compró una. Era la opción perfecta para su familia. Hicieron muchos viajes y aventuras juntos. Al final, se convirtió en un símbolo de esos años. La gente no podía creer cuánto espacio tenían. Es interesante ver cómo un diseño puede cambiar la forma en que las familias viajan. No podría estar más en desacuerdo. Creo que los automóviles de hoy son absurdos, y la industria se esfuerza por hacer que cada generación de ventanas sea cada vez más pequeña. Creo que creen que las ventanas pequeñas hacen que todo parezca deportivo, pero en realidad hacen que las puertas parezcan cómicas. Dentro de unos años, me imagino que todas las ventanas de los automóviles habrán sido reemplazadas por ranuras para flechas de castillos medievales, luego botones de vidrio, hasta que eventualmente las ventanas desaparezcan por completo y tengamos cámaras de vídeo que transmitan en vivo, en pantallas que solo pueden verse con un electrón microscopio. Entiendo tu punto. Los coches han cambiado mucho, y las ventanas son un buen ejemplo de eso. La tendencia de hacer las ventanas más pequeñas es curiosa. Tal vez quieren darles un aire deportivo, pero muchas veces solo resultan raras. Imaginar un futuro con ventanas tipo flecha es gracioso. A veces me pregunto hasta dónde llegarán con esas innovaciones. Quizás el enfoque en la tecnología sombras lo práctico. De hecho, me gustaron algunos de los Mustang Fastbody, 79 a 93. Además, ahora son relativamente baratos, por lo que la mayoría de los niños de clase media y baja que quieran dedicarse a construir automóviles y hacerlos ir rápido pueden hacerlo por casi nada. Mustang Cobra 1993, R, emoticono corazón, emoticono corazón. Los Mustangs Fastbody son interesantes. Tienes razón, son accesibles y una buena opción para quienes quieren iniciarse en el mundo de los coches. Recuerdo que un amigo compró uno hace años, lo modificó y lo llevó a la pista. Era divertido verlo emocionado mientras lo trabajaba. Ahora son clásicos y tienen su encanto. Un amigo mío rechazó un puesto en una pequeña empresa emergente que también llegó a ser tan grande como Amazon. Luego le fue bien en línea en otros aspectos, por lo que no perdió el tren por completo. Pero se perdió la oportunidad de ser uno de esos 12 discípulos originales. Es curioso pensar en eso. Mi amigo tuvo la oportunidad de unirse a algo grande y decidió no hacerlo. Aunque logró tener éxito por su cuenta, siempre se queda con la duda de cómo habría sido si hubiera tomado esa oferta. A veces, es una mezcla de suerte y decisiones. Aunque no fue parte del grupo original, al menos encontró su camino en la vida. Me gradué de la escuela secundaria en 1995 y tenía amigos que ganaban mucho dinero, haciendo trabajos no tecnológicos para empresas tecnológicas. Había mucho dinero volando por esa zona en ese momento.
Esa fue la primera vez que recuerdo haber pensado que algo andaba mal en la economía. Cuando un montón de personas que no parecen tan inteligentes o talentosas o bien conectadas o bien educadas solo, que sea comienzan a ganar dinero con fuerza, es una señal de que una corrección está a la vuelta de la esquina. Pensé lo mismo cuando vi a la gente haciendo todo lo posible en el sector inmobiliario durante el boom de la década de 2000. No tenía sentido que a tanta gente le estuviera yendo tan bien. Resultó que les estaba yendo bien porque todo era un castillo de naipes, y muchas de esas personas se llevaron un duro despertar cuando se produjo el accidente. Es curioso cómo a veces las cosas se sienten demasiado buenas para ser verdad. Recuerdo que algunos amigos hacían mucho dinero, pero no parecía lógico. Siempre pensé que si tantas personas sin habilidades especiales estaban ganando así, algo no estaba bien. Al final, la mayoría terminó decepcionada cuando todo se vino abajo. Aprendí que las burbujas siempre estallan. Solo hay que estar atento a las señales. Mi impresión es que la gente hizo algo con respecto a todos estos temas. Salieron de sus casas y de sus trabajos y participaron activamente en hacer una sociedad mejor, a pesar de que el mundo estaba arruinado. Quizás la forma en que reaccionó el público hizo que todo fuera esperanzador. Esto es solo una suposición, por supuesto, podría estar equivocado. Es interesante pensar que a pesar de lo difícil que puede ser todo, la gente a veces decide salir y hacer algo al respecto. Puede que eso cambie las cosas poco a poco. A veces, la simple acción de un grupo puede dar esperanza, aunque no siempre se vea el resultado inmediato. Es un recordatorio de que siempre hay alguien dispuesto a luchar por un mejor futuro. Si no estaban en el área local, tenías que pagar mucho por las llamadas de larga distancia. Me encantaba pasar todo el día hablando por teléfono con mi novio de Nueva York, pero no podía permitírmelo hasta que mi mamá consiguió un teléfono celular grande que tenía minutos de larga distancia ilimitados sin cargo adicional. Normalmente me llamaba. Es un poco loco ahora porque puedo simplemente enviar mensajes de texto o Skype a quien sea y no preocuparme por una factura telefónica de varios cientos de dólares. En aquel entonces, enviar mensajes de texto era tener AOL Messenger y seguir usando la línea telefónica con acceso telefónico. Es curioso cómo ha cambiado la comunicación. Recuerdo cuando me pasaba horas al teléfono con una amiga que vivía lejos, y sí, las cuentas eran brutales. Pero luego un día, su papá consiguió un teléfono con un plan sin límites, así que todo fue más fácil. Ahora, con un simple mensaje, estoy en contacto con cualquiera en cualquier parte del mundo. Ciertamente, esos tiempos eran diferentes. Los vi en el Festival de Reading en 1992. Para ser completamente honesto, no recuerdo mucho del espectáculo, pero sí recuerdo haberle gritado, no tuve otra opción, a mi novia después de lo increíble que era y esperando que lo hicieran. Volveremos el año que viene. No hicieron muchos shows en el Reino Unido. Es curioso cómo a veces los momentos más memorables se entierran en la niebla del tiempo. Recuerdo una vez que fui a un concierto con un amigo, y aunque no tengo claro qué pasó, fue genial compartirlo con él. Al final, lo importante no es tanto el espectáculo sino la compañía. Quedamos con la esperanza de que vuelvan a tocar. A veces, eso es lo que más cuenta. Simplemente busque en Google corte de pelo Rachel, y verá a Jennifer Aniston de los 90 con el pelo liso y un montón de capas. Soplado con un cepillo redondo. Muchos reflejos, especialmente en las capas que enmarcan el rostro. Todos lo tenían. El estilo sigue influyendo en los cortes modernos. Editar, detalles. La historia de los cortes de pelo de los 90 es interesante. Recuerdo a una amiga que se hizo el famoso corte de Rachel. Siempre decía que le encantaba cómo le quedaba, aunque a veces parecía que pasaba más tiempo en la peluquería que en cualquier lugar. Todos queríamos ese estilo en ese entonces. Es curioso cómo esas tendencias siguen volviendo y afectando cortes modernos hoy en día. Jaja, bueno, la pregunta era: no te dejes cegar por la nostalgia de la infancia. Yo era un adolescente y casi todos y todo era decepcionante en esa parte de mi vida. La música era normal, mis amigos eran normal, incluso la comida era normal. Editar, es posible que en aquel entonces hubiera estado muy deprimido. Entiendo lo que dices. A veces, en la adolescencia, todo se siente un poco gris. Te encuentras buscando algo que haga que las cosas sean emocionantes, pero muchas veces solo sientes que no hay nada realmente interesante. Si te sentías así, eso puede haber afectado todo. Es fácil perderse en esos momentos y pensar que nada es bueno. Al final, es un proceso de encontrar cosas que realmente te hagan sentir algo.
Recuerdo que me dijeron que el mercado laboral era tan bueno que si tenías un título universitario, realmente no importaba mucho en qué, los reclutadores te darían trabajos. Me gradué de la escuela secundaria en 2006 y también me dijeron esto. Me graduaré en 2017 y me han comentado que una licenciatura está convirtiéndose en el nuevo estándar de un diploma de secundaria, y se sugiere que será necesario obtener al menos una maestría. No tan rápido. La música negra era muy popular al mismo tiempo. Naughty by Nature, Criss Cross, Elle Cool J, Tone Loc, En Vogue, Dos Live Crew, etc. Mis primeros CD fueron Nirvana, de KLF y En Vogue. Y este era un estudiante de secundaria blanco y delgado en la zona rural de Oregon en 1990. Y 1/92. Boyz II Men fueron una fuerza dominante en las listas de popularidad a principios de los años 90. La unión de R&B y pop siempre ha destacado en esos rankings. Nirvana nunca logró alcanzar la primera posición, de ahí su inclusión en las listas de música alternativa. Si se revisan las listas semanales de los 90, se puede observar que predominan el R&B y el pop, con algunas excepciones de rap. The Chronic salió en el 92 y Doggy Style en el 93. Dre y Snoop tenían una gran rotación en MTV, porque todavía reproducían vídeos musicales en ese entonces. Creo que todo dependía de en qué lado del espectro estuvieras. En mi escuela, todo era gangsta rap a principios de los 90. Claro, Yo MTV Raps tuvo un impacto similar al de 120 minutos, pero su revolución cultural no fue tan extensa, en parte por las connotaciones raciales y la violencia asociada con artistas como Ice Cube e Ice-T, así como algunas figuras destacadas del hip hop. Aunque el rap alcanzó una enorme popularidad, el trip hop británico no logró el mismo reconocimiento. Definitivamente, había más raperos influyentes que bandas de grunge, y eso es parte de la discusión. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.